Bueno, pues nada, seguimos con el podcast. Tenemos aquí a Abel otra vez con nosotros, que nos va a hablar un poco sobre la mezcla entre tecnología y reforestación, ¿no? Entonces, bueno, está muy de moda meter la tecnología en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida y la reforestación no podía ser menos. Entonces, bueno, para ver si tienes que comentarnos algo, puntualizar algunos mitos o algunas cosas que se van viendo por ahí que no tienen mucho sentido o todo lo contrario. Entonces, bueno, siéntete libre. Muy bien. Vale, sí, hombre, al final cuando hablamos de tecnologías que están tan en el día a día, que usamos tecnologías para todo, a veces de forma correcta, de forma honesta y con sensatez, y muchas veces, por desgracia, no. En el día a día personal, pues también pasa esto en el ámbito profesional, no solo en nuestro sector, en general, hay veces que la tecnología se aplica de forma, bueno, por lo menos dudosa o sin demasiado criterio, ¿no? Por fortuna, hoy en día tenemos multitud de diferentes tecnologías o de innovaciones que permiten facilitar, mejorar y potenciar el trabajo en todos los ámbitos y en el nuestro particularmente también, ¿no? Y pongo varios ejemplos que son muy del día a día y muy evidentes, ¿no? El uso de tecnologías a través de drones, por ejemplo, que es como muy visual, Sí. es como parece que hoy en día hay que usar drones para todo, ¿no? Para cualquier tipo de ámbito profesional hay que usar drones porque está de moda, ¿no? Bueno, también en el mundo forestal tienen su aplicación, evidentemente, tiene una amplia aplicación y con unos resultados espectaculares según hacia qué lo focalices. Correcto. Pero tampoco son la panacea, ¿no? Ni son la solución para todo, ni para muchas cosas que a lo mejor a veces podemos pensar que sí en un primer momento. Luego tenemos las tecnologías basadas en datos a través de satélite, que es probablemente lo que más está creciendo a día de hoy en cuanto a innovación. Cada mes que pasa tenemos mejor resolución de datos satelitales, acceso prácticamente libre por parte de todo el mundo a todo lo que son imágenes satelitales en tiempo real, como son los Sentinel, por ejemplo. Y claro, eso abre una vía enorme de aplicaciones que, del mismo modo, hay que saber cuantificar y escalar. Porque es verdad que hay acceso a muchísimos datos satelitales con todos los índices que podemos tener de análisis de vegetación, análisis climáticos, de humedad, un montón de parámetros que están mejorando día a día, literalmente día a día, pero las resoluciones que tenemos son las que son a día de hoy. ¿Vale? Entonces no podemos pretender ver, qué sé yo, una taza de café desde un satélite, porque Correcto. evidentemente la resolución no lo da, ¿no? Cada día cambie, en 5 años esta conversación va a ser otra, probablemente, pero a día de hoy tiene sus limitaciones y bien enfocado es una herramienta potentísima, Sí. y lo está haciendo, ¿vale? Pero siempre sabiendo enfocarla. Y luego hay una tecnología que creo que está siendo un poco dejada de lado, a lo mejor en la visión más generalista, ¿no? Más de cara al público, que lleva ya años de desarrollo y que es muy útil, ¿no? Que son tecnologías de sensórica, los sensores in situ que tú puedes utilizar para tomar datos in situ de un montón de parámetros, un montón de factores, que son tecnologías que llevan años de desarrollo, equipos comerciales, equipos experimentales, hay un montón de herramientas que nos permiten obtener datos en tiempo real, evitando traslados, evitando trabajo de campo, con mucha más precisión, más fiabilidad. Evidentemente no todo se puede sustituir. Gracias a Dios tenemos que seguir yendo al monte a medir. Por Sí, las fortuna personas seguimos haciendo falta. hacemos falta para ir al monte y hace falta pisar el terreno, pero son tecnologías que ayudan muchísimo a tener El más datos, ¿no? seguimiento, Que luego ¿no? hablaremos de los datos y la importancia que tienen, ¿no? Entonces diría que son 3 tipos de tecnologías que a día de hoy en el mundo forestal y en lo que nos atañe a bosque son muy importantes, ¿no? La sensórica in situ, datos, digamos, remotos cercanos, como puede ser el dron, y ya datos satelitales, con todas las vías que ello conlleva, que hay muchas salidas posibles y muchas aplicaciones posibles. Vale. Yo con todo esto que estás diciendo, aparte de quedarme con estas 3 categorías, ¿no? Igual sí que también aprovechaba para recalcar que hay que tener muy presente que cada cosa vale para lo que vale, que sí que son muy vistosos muchas veces, que ahora mismo estamos en un punto que tú dices, ¿no? Esta conversación dentro de 5 años va a ser muy diferente, pero ahora mismo hay que ser realista con lo que cada una de estas ventajas, tecnologías, aplicaciones, llámalo como quieras, nos ofrecen, ¿no? Exacto. Hay que ser, sobre Sí, todo, realistas con claro. este tema, que sí que es verdad que ahora, como tú bien decías, los drones están hasta en la sopa, ¿no? ¿Qué quieres para cenar? Un dron. Sí, a veces, y a veces claro, de cara pero igual que sea a ti o a mí nos hablan de un tema, de un sector que no es el nuestro, pues bueno, vas viendo cosas y
te tragas, ¿no? Entre comillas, o te crees muchas cosas de las que ves Por supuesto. y asumes como válidas o como ciertas, ¿no? Entonces, hay veces que yo ves por ahí donde, no, es que con un dron puedes volar una masa forestal y hacer un inventario y como que de repente es una solución maravillosa y que soluciona todos los problemas o toda la logística que veníamos usando desde hace 200 años, ¿no? De ir a medir al campo, de sacar parámetros de forma precisa, de hacer modelos, de toda la parte forestal que conocíamos anteriormente, ¿no? Y evidentemente no sirve para todo. Tú no puedes volar un dron y que la tecnología haga todo por ti, Correcto. ni que te dé unos resultados que tú esperas que sean integrales y totales. Nos puede ayudar mucho, puede ser una herramienta muy, muy importante, pero estamos lejos de que la tecnología sustituya 100% a lo que viene siendo la ciencia forestal desde hace décadas, ¿no? Porque bueno, estamos en un proceso de ir mejorando muchísimos aspectos y muchísimas metodologías y resultados que obtenemos, pero hay que saber cómo focalizarlas y sobre todo yo diría que ser honestos en cómo se aplica tecnología. Y lo digo por parte de Bosque, lo digo yo porque llevo 15 años trabajando en I+D, ¿no? En el sector forestal y conozco de todo, conozco la parte honesta y la parte válida y real de lo que es la investigación, conozco la aplicación realista y el estado de arte actual, sé cuál es y sé las cosas porque yo lo he vivido en primera persona. Correcto. Bueno, de aquellas aplicaciones, aquellas vías donde se usaba tecnología para implementar cosas que no tienen recorrido y que se usan más a lo mejor de cara al marketing o de cara a la imagen, más que a una aplicación realista. Y creo que eso es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Creo que lo que hay que hacer es considerar la tecnología que hay disponible, aplicar detrás mucho conocimiento y saber aplicarla bien. Y ser realistas en lo que se quiere conseguir y en lo que se comunica con respecto a las tecnologías, porque puede hacer mucho daño y puede hacer mucha visión distorsionada, ¿no? del mundo forestal y del sector en el que trabajamos. Pues sí. Hemos hablado sobre todo de los drones, que es, ¿no?, como lo que decíamos, que está muy de moda, pero yo creo que eso también se aplica, ¿no?, a los satélites, aunque sí que están cambiando un poco las reglas del juego, ¿no? Entonces sí que creo que es importante que matices alguna cosa del tema de los satélites, sobre todo también porque a veces nos preguntan a nosotros, ¿no?, que un seguimiento diario del crecimiento de los árboles a través de satélites, ¿esto es real, no es real, se puede a día de hoy? ¿Cómo está eso, no? Sí. Es un tema complejo, porque es verdad que la aplicación de datos satelitales, por resumir un poco el concepto, ¿no? Sí que está muy avanzado en temas, por ejemplo, agrícolas, donde es verdad que los parámetros a evaluar es un tipo de aprovechamiento, un tipo de terreno mucho más homogéneo, donde los cultivos son más, no digo sencillos, ¿vale?, pero más simples de monitorizar, con los parámetros mucho más conocidos, más restringidos, y es más sencillo hacer modelos homogéneos en cuanto a evaluar cómo crece o cómo se desarrolla un cultivo agrícola, por ejemplo, que un sistema forestal, que es mucho más diverso, mucho más complejo, con crecimientos diferentes, donde hay multitud de especies diferentes mezcladas, donde además la estimación de la biomasa, por ejemplo, es un factor complejo que no se puede hacer de forma sencilla. Entonces, es verdad que muchas de esas índices, tecnologías o desarrollos que llevan años haciéndose para el tema de la agricultura, se están empezando a aplicar en el mundo forestal, con muchísimos avances en los últimos años, con muy buen resultado en algunos parámetros y otros muchos en los que aún queda camino por recorrer. Y esto no es de un día para otro, no es que de repente a alguien se le ocurriera aplicar todo esto en el mundo forestal. Hay grupos de trabajo de investigación, tanto en universidades como en centros de investigación, como en propias empresas, que llevan años o décadas trabajando en desarrollar este tipo de modelización. Al final es un modelo, es modelizar la realidad a través de datos satelitales, ¿no? Y ese tipo de modelización, llevarla a un nivel de precisión realista y elevado, no es fácil. Llevan años trabajando en ello y se va afinando. Y casi te diría que los grupos que están trabajando de forma clara y potente en esto y llevando resultados hacia donde queremos que vayan y de forma realista, casi son los que menos se ven. Son los que menos ruido a lo mejor no aparece de repente y puedes ver anuncios o te llegan algún banner de publicidad, controla, medimos la absorción de carbono diaria en los árboles. Bueno, hay cosas que no están así. Es difícil de creer y de justificar. No digo publicidad engañosa, ¿no? Pero hay que saber diferenciar. Cuando una aplicación tecnológica como los satélites dan lugar a resultados muy válidos, que ya hay hoy en día aplicaciones y desarrollos
derivados de años de investigación detrás, de gente que sabe mucho del sector, además, porque hay que unir el conocimiento de gente del sector forestal y conocimiento tecnológico. Correcto. Las dos cosas, no vale que se desarrollen herramientas desde un punto de vista meramente tecnológico, algoritmos, IA, todas estas cosas, pero si no hay una base de conocimiento de lo que estás evaluando, no sirve de nada. Y esa conjunción es la que lleva años trabajando en la sombra, digamos, para que algún día tengamos algo realmente potente y realmente útil en los términos en los que se venden hoy en día a veces cosas que desde mi punto de vista, bueno, Todavía chirrían. Todavía falta un poco, sí. Vale. Has mencionado mi siguiente punto, ¿no? Que es la inteligencia artificial, lo has deslizado por ahí. Es otra cosa de la que se habla desde hace, no llega a un año, yo creo, ¿no? Que estamos todos con la inteligencia artificial en el WhatsApp, en Internet, en el trabajo, en todos los lados. Entonces, evidentemente, ¿tú crees, o si te reformulo la pregunta de otra manera, es cuáles serían, ¿no?, los desafíos, las limitaciones actuales de la inteligencia artificial en la reforestación, ¿no? Pues te diría que las mismas que la vida diaria. Al final, todo esto nos llega, todos estamos ahora pensando en la IA, pero ¿cuánta gente la sabe utilizar de forma razonable? ¿Cuántos sabemos, yo me incluyo en los que no lo saben, ¿no? No sabemos cómo aplicarla realmente para que sea útil en nuestro día a día, en nuestro trabajo? Pues diría que lo mismo, ¿no? Evidentemente son herramientas que son potentísimas siempre y cuando se sepan utilizar bien. Entonces no puedes pretender que tú le pongas a un sistema de IA y que te haga todo el trabajo. Correcto. Sin darle unos datos de partida fiables, ni sin revisiones y sin una serie de desarrollos que hacen falta para que sea bueno. Se utiliza ese tipo de tecnología no desde hace un año, desde antes incluso, sí, en algoritmos, en desarrollos de análisis de datos, que van a dar lugar a esas aplicaciones que yo te comentaba, ¿no? Que sí, en breves cada vez van a estar más desarrolladas y más realistas en cuanto a la evaluación o la medición de ecosistemas y de sistemas forestales, por ejemplo, a través de satélite. Ahí la IA tiene mucho trabajo por hacer y está implementada ya, pero no podemos esperar a que sea eso, una solución única, global y que sea sencilla de utilizar, porque tiene todo menos sencilla, ¿no? Entonces, bueno, sí, te diría que es como casi cualquier sector. ¿Es buena? Si alguien si se la sabe sabe utilizar y aplicar aplicar, sí. y de forma coherente se aplica, evidentemente sí. Correcto. Si se utiliza más para los fuegos artificiales, más que para una aplicación realista, pues creo que no hace nada bien. Totalmente, totalmente. Antes también hablabas de, ¿no?, de que al final todas estas tecnologías nos llevan a algo que es muy importante, que son los datos, ¿no? Monitorear los datos, todo lo que es un seguimiento de una reforestación en nuestro caso, si es lo concreto que lo queremos llevar. Entonces, bueno, quería saber un poco, ¿no?, y para que la gente lo entendiese, las herramientas actuales con las que sí que se puede contabilizar o hacer este seguimiento, o bueno, no sé cómo en las que se puede confiar. Sí, sí. Esa sería la palabra. Pues fíjate, en todas las que antes hablamos al principio, las tres principales líneas o vías de tecnología aplicables, todas tienen mucha utilidad y todas nos proporcionan datos. Correcto. Es lo importante. Cómo los manejes, y de ahí también entra la IA y todo esto, ¿no? Sí. Cómo uses esos datos y las conclusiones que saques de esos datos es lo importante. A través de sensórica in situ podemos sacar datos en tiempo real. Están viendo una vez al minuto, si queremos, cuánto crece un árbol. No tiene sentido, evidentemente, pero podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, datos en tiempo real climatológicos, de desarrollo del suelo, crecimiento de las plantas, cualquier parámetro, digamos, del entorno donde está una repoblación, por ejemplo, por focalizar en el trabajo de bosque, ¿no? Eso unido en que puedes hacer vuelos periódicos con un dron y sacar datos LIDAR con infrarrojos o con otro tipo de espectros para sacar datos de supervivencia o de crecimiento de la competencia. Datos satelitales que complementen además para ir viendo evoluciones climatológicas, evoluciones en un montón de factores de humedad o lo que sea. Todos esos datos, eso bien focalizados en lo que quieres obtener, son datos estando en tiempo real y todos los días puedes tener datos actualizados. Es una cantidad ingente de datos. Y ahí entra toda la temática de Big Data, IA, para saber cómo gestionar todos esos datos, para saber cómo los vas a digerir para que resulte en algo útil, en ¿no? un pastel que te resulte digerible y tú, pues, está bien, tengo datos muy interesantes y que son los que yo estoy buscando, ¿no? No son datos por datos,
ni ionizar así, a lo bruto, porque no somos capaces de procesar tanta cantidad de información como la que podemos obtener hoy en día. Ya. Y ahí está el reto. El reto es ese, verdaderamente. El cómo somos capaces de manejar la información que la tecnología, a nivel bruto, nos está dando. La tecnología nos da datos, pero no sabe para qué. Aunque se llame IA muchas veces, no es inteligente, ¿no? Entonces nos tira datos y somos los demás los que tenemos que saber cuáles son importantes, cómo los analizamos y qué queremos obtener de Conseguir ellos, con ¿no? ellos, sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, eso está bien, a mí me da un poco de esperanza saber que nosotros no vamos a ser prescindibles, así que seguimos para adelante. Y igual acabar, ¿no? Un poco con echando la vista atrás, o no tan atrás al final, porque es todo presente. ¿Cuál sería para ti, así, por ejemplo, como vienes, ¿no?, comentando que llevas 15 años trabajando también en I+D, en todo esto de la reforestación, ¿cuál sería para ti el avance que has dicho tú? Buah, es que me quedo con este. Si te tuvieras que quedar con uno solo. Sin duda, la democratización, que está tan de moda esa palabra ahora, Sí. del acceso a datos satelitales, evidentemente. Eso abrió un mundo de posibilidades para muchísimos sectores, y entre ellos el sector que trabaja al final con el uso del suelo, con el Sí. terreno y con el medio natural, ¿no? Porque dio acceso a datos que hace 15 años eran impensables. Es decir, antes nadie se planteaba poder tener una visión en tiempo real de cualquier punto de la Tierra, y con datos análisis de mil tipos, ¿no? Datos técnicos que son capaces de dar muchísima información. Eso era impensable, entonces es el mayor avance. También es verdad que estamos en un sector, que es el sector forestal, que a pesar de que desde un tercer o desde otro punto de vista o un factor externo quiera implementar mucha tecnología y muchos avances, son pasos que hay que dar poco a poco. Es un sector muy rústico, en el buen y más sentido de la palabra, y que cuesta mucho introducir cambios. Entonces, en los últimos 20 años ha habido muchos cambios de tecnologías en el sector, pero al final tú vas a ver un proyecto forestal o un sistema de gestión forestal orientado a conservación, o cualquier sistema o cualquier, digamos, proyecto del mundo forestal, y no es muy diferente al de hace 20 años, salvo por aplicaciones que mejoran un poquito, pero al final no es fácil de que todo esto dé un giro radical en 2 o 3 años, porque no es así. Al sector le cuesta admitir los cambios, cuesta que propietarios, administraciones, empresas, intermediarios, que todo el mundo que trabaja en el sector, que es complejo, admitan los cambios, jueguen con las reglas nuevas que nos dan, por ejemplo, la cantidad de datos que están dando ahora mismo, y es difícil, pero bueno, poco a poco se va entrando, y la idea es que todo se vaya engranando para que poco a poco vayan entrando estas tecnologías que van a mejorar muchísimo el sector, eso espero, pero no es de un día para otro, evidentemente. Bueno, entonces tecnologías de momento sí, poco a poco, Sí, sí, no, radicalmente sí. pero, Sí, pero pero sabiendo lo que se hace. como conclusión yo creo que sí. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil a veces identificar qué aplicación o no de una tecnología concreta es o no útil. Ya, Y muchas veces lo ves después de que lo aplicas y dices, no me está sirviendo, sí. en eso se basa la investigación también, ¿no? En esa fase de prueba-error, que a veces no se admite, ¿no?, que un proyecto no salga, Ya, no tenga ese éxito en sus objetivos, ¿no? Es que uno de los resultados posibles y factibles, y a veces deseable, es que no tenga ese resultado esperado, ¿no? ya. Entonces, probar tecnologías, focalizarlas y probarlas en entornos que pretenden ser relevantes, sea bueno o malo el resultado. Y ahí sacando conclusiones. Y esto vale para esto no vale para lo otro, ¿no? Y evidentemente eso es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, mucho trabajo, no es sencillo, no es... No. Es decir, ese tipo de cuestiones no es aplicar tecnología y ver qué pasa y ya está, ¿no? Requieren detrás una metodología, el método científico. Es una cuestión compleja, que requiere además ya no solo de la gente que estamos más en el sector forestal, puro y duro, sino que gente que sepa mucho de tecnología, que evidentemente los demás no sabemos, y hay que Hacer un cuadrar mix. esas dos cuestiones que no siempre es fácil. Y para acabar, me gustaría también dejar un poco una pincelada acerca del tema de la innovación, de que no toda innovación va por la parte de la tecnología pura y dura, ¿no? No todos son drones, no todos son satélites, no todos son sensores, Muy bien que parece que va por puntualizado. ahí, ¿no? Sí. Y aún queda mucho que hacer en investigación en el mundo forestal, en el mundo natural, en lo que se llama todo lo que incumbe al medio ambiente, que no pasa tanto por aplicación de tecnologías per se, ¿no?, sino que es conocimiento,
casi a nivel básico que hay que seguir fomentando y que seguir haciendo, ¿no? Te pongo un ejemplo en el que estamos empezando a intentar trabajar dentro de poco. Hay especies, por ejemplo, aquí en Asturias pasa con el castaño, por ejemplo. El castaño, el Castanea sativa, tiene muchos problemas sanitarios. Sí. Por falta de gestión, por problemas derivados de enfermedades y otras plagas, como la avispilla, por ejemplo, más reciente, que generan un problema importante. Y lo que pasa es que muchas personas y muchas incluso administraciones están empezando a plantar castaño híbrido, castaño, otra especie que no es el castaña sativa, Sí. que es digamos, el originario de Europa o de España, en este caso, ¿no? Bueno, que sí que resiste, por ejemplo, la avispilla y Sí. no el sativa. Si dejamos de investigar el porqué, si dejamos de investigar o dar una solución al castaño nativo nacional, como pues el sativa, al final estamos derivando en que dentro de 15, 20, 25 años todo haya sido desplazado por un castaño que Claro. viene de Asia, por ejemplo, ¿no? O un híbrido. Sí. Y eso es pérdida de patrimonio forestal y pérdida de biodiversidad, Correcto. muy importante. Y esa investigación no va tanto por el lado de la tecnología, va por el lado de hacer ensayos en Sí. invernaderos, hacer ensayos in situ, de ser capaces de evaluar diferentes tipos de individuos de castaño de aquí, entender por qué pasa eso y que luego podamos aplicar tecnología a la solución, perfecto. Pero esa investigación hace falta. Sí. Y es un ejemplo de ver la relevancia que tiene todo esto, ¿no? Que no es solo aplicar tecnología, sino que hay que ir cubrir todas las fases de la innovación o de la I más D más I, investigación más desarrollo más innovación, Sí. que es lo que hace que avancemos y no focalizar todo en las Sí, tecnologías per se, ¿no? lo que Que está a de veces moda es un ahora. error que a veces se suele ver. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Me gusta muchísimo que hayas terminado con esa conclusión porque sí que es verdad que tendemos a pensar innovación y directamente nuestra cabeza ya va a la palabra tecnología, ¿no? A Claro, avances eso es. tecnológicos, cables, satélites, drones, todo eso siempre es un más, ¿no? Sí, sí. Y sí que es verdad. De hecho, vamos a concluir con una anécdota que además escuché hace poco en una conferencia de estas que fuimos, ¿no? Y que decía el chico en cuestión, no, pues yo es que innovación lo iba además enfocando por donde tú lo acabas de decir, ¿no? Innovación no es solo tecnología, dice, innovar ya lo hacía mi abuela Claro. en el pueblo, ella tenía una tienda y decía, y yo cada vez que iba en verano la tienda era totalmente diferente y era porque ella me decía, no, es que hay que andar cambiándole las cosas. Si siempre pones el aceite en el mismo sitio y los tomates en el mismo sitio, la gente va a ir a donde ya sabe y no te va a dar la vuelta a la tienda. Claro. Y entonces al final era la tienda que más vendía del Claro. pueblo. Y claro, eso es innovar, eso es la señora del pueblo innovando, pues todo es eso. Entonces Eso es. sí que es bonito no perder el concepto real de lo que es, Eso ¿no? es. Así que nada, nos quedamos con tecnología así, avances a la velocidad de la luz. Dentro de 5 años volvemos a hacer este podcast a ver qué nos cuentas. Sí, sí. Y que innovación no es lo mismo que tecnología. Así que nada, espero que os haya gustado y como siempre, cualquier comentario, aportación o duda, aquí abajo. Así que nada, muchas gracias Abel. Muy bien. Y nada, y seguimos.